unánime ya en la declaración, en la conferencia de prensa, pero Raúl creo que todavía estaba muy caliente con esa entrevista. Sí, porque es una entrevista flash, ¿no? Es una entrevista después del de partido. inmediato. Héctor, ¿qué te pareció esta declaración? Tanto la de Raúl como la de Javier. No, la de Javier muy aterrizada, muy en su lugar, dándole su espacio a que la gente se exprese como quiera. Evidentemente que, y Bielsa lo dijo, a los mexicanos no les gustan los 0-0. Dice, desde hace 25 años que estuve aquí, lo sé, que no les gustan los 0-0. Aquí tampoco nos ha gustado mucho el funcionamiento de las elecciones, es la verdad. Y la gente también en Guadalajara, si se acuerdan, con Ecuador, también al terminar el partido los abuchearon también. Pues me parece normal de la gente, ¿no? Pues no está a gusto todavía con lo que está viendo. Si el equipo respondiera con mejor nivel, Raúl y todos los demás, pues cuando lo han hecho, la gente les ha aplaudido, ¿no? Cuando lo han hecho bien. Contra Estados Unidos en Guadalajara, 2-0 que le ganaron. Golazo de Raúl. Golazos de Raúl, esa vez la gente les aplaudió todo el partido. Es así, dicen que nada está más cerca del aplauso que un abucheo, ¿no? Entonces, cuando la gente abuchea y tú ya le demuestras en el campo, te la ganas en el campo, entonces la gente luego te aplaude, eso es normal. Pero a mí me parece que son expresiones populares, se vale, no lastiman a nadie, malo que llegaran a otro tipo de acciones ya que son realmente que agresiones. Se salen del marco de la normalidad, ¿no? Pero mientras sea esto, por ejemplo, el gol que falla Raúl aquí es increíble, ¿no? Siendo Raúl. Sí, se pudo haber reclamado a Raúl por la calidad que tiene el delantero del Fulham. Todavía te la paso la del chico de 17 años de Gil Mora, que la tiene también clara, pero trata de definir de 3 dedos y pasa a un ladito, pero no convierte el gol. Y yo creo que esta es la única que tuvo realmente tala de peligro, ¿eh? No hubo ninguna otra jugada que digas tú. Bueno, el penalti, ¿no? Que no marcaron. Fue muy apremiado, sí, pero no intervino él, sino que... De una y otro lado, Mitch, ¿tú qué piensas en este sentido y también ligado con la actuación de la selección? Yo creo que, primero que nada, desafortunadamente nos vuelve a dar mucho más el tema extracancha que lo que sucedió con la selección mexicana en el terreno de juego. Lo de Javier Aguirre lo veo bien en cuanto a sus declaraciones, mucho más mesurado, y creo que en ese sentido tendrían que manejarse todos al interior de la selección mexicana. Y lo de Raúl Alonso Jiménez, lo primero que genera es una impotencia enorme, ¿no? Porque México no está reflejando en la cancha lo que ellos quisieran. Que se está trabajando, pues sí, evidentemente se estará trabajando, pero no está alcanzando, y tampoco está alcanzando con la calidad que tiene la selección mexicana como equipo. Refleja mucha impotencia y creo que se equivoca gravemente Raúl Alonso Jiménez al declarar sobre todo esa última parte, porque la gente se puede meter, la gente puede, mientras no haya una agresión física y no pase de ello, la gente puede expresarse como quiera en un estadio de fútbol. Desde luego tendrá que guardar mesura también, pero se equivoca y se equivoca gravemente. Van a tener que hablar con Raúl Jiménez sobre esta situación, esa última declaración de por eso nos llevan a Estados Unidos, ¿no? Porque la selección mexicana no se siente cómoda en México, no se siente cómoda tampoco en Estados Unidos. Y ojo, que hoy no estamos jugando eliminatorias. Claro. Si estuviéramos jugando eliminatorias, otra cosa sería, y la gente apretaría mucho más a la selección mexicana, porque estaríamos metidos en un problemón, después de cómo están las cosas hoy en CONCACAF. Sí, como ya ha sucedido en el pasado, y de hecho creo que la selección mexicana y sus jugadores, sus directivos sobre todo, se han metido en un laberinto en el cual pues ya no hay escapatoria, porque sí recuerdo desde los 90 donde había pues sí una simpatía muy clara de la selección hacia el proceso de Francia 98, se empezó a complicar, luego empezaron los primeros partidos amistosos en Estados Unidos formales, ¿no? Ya en el compromiso con Zoom, y después se volvió la regla. Yo comprendo la parte de Raúl sin justificarlo, sin justificarlo, creo que la parte de Estados Unidos sí está completamente fuera de lugar. Yo creo que está bien abuchear a la selección si el partido fue malo. 0-0 no me gustó, abucheo. Lo que sí no comprendo es lo del portero. Y entiendo una parte en la que digan, a mí me vendieron a Carlos Acevedo, totalmente, a mí me vendieron a Carlos Acevedo en la publicidad, yo quiero verlo. Pues sí, pero la decisión es del técnico. Y no son nuevos los aficionados en Torreón como para comprender que sí hay una parte que es una decisión del técnico y que lo llamaron por convocar a la selección o no. Pero ahí se equivoca Aguirre. Esa parte, pero eso no es responsabilidad de la afición. Yo creo que esa es completamente prerrogativa del técnico. Sí. Ahora, es una maraña entonces sí lo debiste haber puesto, pero no, porque probablemente los jugadores que debutan o que quieren probar van al segundo partido, es una constante. Entonces hubieras puesto el segundo partido en Torreón. O sea, realmente no hay respuesta correcta, pero sí creo que el abucheo al Tala Rangel, desde mi punto de vista y con el respeto para la afición que puede decir lo que para mí fue completamente exagerado, porque sí condicionó el partido en ese sentido, que en términos generales... ¿No al Tala o sí? El Tala tuvo una buena pero sí al equipo. Pero yo creo que el grupo sí, porque sale con estas declaraciones, Raúl, estaban calientes precisamente
Por el grito homofóbico, por esos abucheos que iban evidentemente encaminados a la portería. Yo creo que ahí sí la afición tuvo esa parte sentimental, ¿no? Porque estamos en Torreón, queremos ver al de casa, pero es decisión deportiva. Si hoy la duda en la portería la tienes entre el Tala Rangel y Malagón, es decisión del técnico no usar a Acevedo. ¿Por qué lo convocas? ¿Por qué lo ponen de imagen? ¿Por qué lo ponen de publicidad? Esos ya son temas extra cancha y ahí es donde la afición creo sí se equivoca. No tienes que irte en contra de todo, bueno, en los gritos y todo, contra el portero, cuando el sistema te están dando un buen espectáculo. A ver, fue un 0-0, pero México le peleó a Uruguay. México tuvo mejores presentaciones que en las últimas. Sí, si de pronto le hubiera tocado ver a la gente de Torreón el 4-0 contra Colombia, bueno, pues tú sí dices, ese 4-0 es injustificable por cualquier lado, pero un 0-0, el partido muy caliente contra una selección que ya sabes que te va a entrar con todo, creo que se fue del tú a tú, es cierto que también viene todo el historial reciente de la selección, a mí, yo lo calificaría de exagerado el abucheo al Tala Rangel, el resto de las situaciones, pues cada quien sabrá cómo lo juzga, ¿no? Yo creo que fue la semana pasada una cadena de dudas que quedaron, ¿no? Primero la llegada de Ochoa a grabar comerciales. Eso condicionó todo. Un arquero que pudo haber estado convocado y graba comerciales sin problema. ¿Y para qué llevas a Acevedo si no lo vas a poner en Torreón? Exacto, ¿no se pudo evitar ese tema? Se pudo evitar, yo les digo que cadena de desaciertos, de errores, de dudas, que fuiste tú llevando, ahí sí Javier Aguirre le faltó el colmillo, y tiene colmillo de sobra, pero en esa parte sí creo que le faltó un poco de tacto, y es comprensible que la gente esté pidiendo un arquero. Ahora, si tú ves el funcionamiento de selección, acordémonos, Malagón tuvo muy mala tarde contra Colombia, y contra Ecuador jugó el Tala Rangel en Guadalajara, Sí. Hoy quiere ver otra vez al Tala Rangel, lo ve en un ambiente hostil para el Tala, le sirve mucho a la selección y al Tala le sirve mucho el partido de Torreón porque la gente estaba en contra de él y de la selección, ¿no? Entonces, el ambiente hostil le sirvió, me parece, a él. Pero pues también si tú dices a la hora de la hora, si los dos no me dan garantía, pues ahí tengo Ochoa, ¿no? Es mis rompas en caso de incendio, ¿no? Pero para ti entonces debió alinear a Acevedo por haberlo convocado. Yo creo que sí, si lo convocaste, ponlo ahí en casa. Si no, ¿para qué lo convocas? Es que yo creo que ahí se Porque normalmente los ponen en el segundo partido. Si lo ves en San Antonio. ¿Y cuál era la diferencia de ponerlo en el primero o en el segundo? Yo creo que es mucho más bravo Uruguay que Paraguay. Hay un error ahí, primero de gestión. Uruguay casi nada. Pero es mucho, pero ahorita ya lo sabemos después del partido. Pero Acevedo no va a priori Uruguay es mucho más duro. Y ya tienes pocas pruebas de aquí al Mundial. Si tienes duda en la portería, ocupa el Tala Rangel. Ya no tienes mucho margen de error, mucho margen de prueba, ya no tienes. Pero yo creo que ahí sí hay un error de gestión que pudo arreglarse desde el tema federativo, ¿no? Hablar un poco con Javier y decir, si vamos a convocar a Acevedo es para que juegue en Torreón, porque además lo utilizaron como imagen para presentar evidentemente el partido. Si no lo vas a utilizar, mejor ni lo convoques. Y si vas a traer a Guillermo Ochoa para que termine grabando con los diferentes sponsors de la selección mexicana, entonces convócalo y evítate todo el tema, porque además la situación no salió por ningún medio de comunicación, ¿eh? Lo de Ochoa trascendió porque él mismo y ellos mismos lo expusieron a través de los diferentes medios o a través de las diferentes redes. Yo creo que sí se equivocaron ahí y sí pudieron apaciguar ese tema ahí. Y ahí me extraña de Javier Aguirre, porque conociéndolo. Pero no en la decisión del 11. No en la decisión del 11. Está bien, pero entonces evita lo de antes. La única cosa en la que nadie se puede meter con el técnico es la alineación. Pero se meten. No, a ver. Se meten, históricamente se han metido. ¿En alineaciones? Sí, claro. Bueno, eso ya es las convocatorias. Con Javier no, ¿eh? Con Javier no. Con Javier Aguirre no. Convocatorias es otra cosa. Tuca ha dicho que pero en convocatorias. No en alineaciones. Con el Tuca no dudo mucho que se haya metido en alineaciones. Pero no crees que si nosotros lo platicamos, ¿tú no crees que también le llegó el comentario a Javier de tienes que alinear a Acevedo? ¿Estás en Torreón? A ver, yo creo que es sentido común y el propio Javier, no sé si en una de esas haya dicho, yo soy el técnico y pongo a quien quiera. Bueno, ya se dio cuenta que ayer no meterlos y fue un error de cálculo con la gente, porque la gente lo... Pero a ver, con la gente, porque deportivamente no fue un error. No, o sea, yo no creo que sea un estamos hablando error. de que tienes ya poco margen de error, ya son muy pocas pruebas, es la última fecha FIFA del año. Exacto. Pero el error ahí está en seguir probando, seguir trayendo jugadores. No, pero volvió a meter a los que ha puesto siempre. Yo creo que ya tiene algo más definido, por lo menos en sector defensivo. El Tala y Malagón están en la selección. Hay que ver si están de 2-3 o de 1-2 y quién de los dos es el 1 y quién es el 2. ¿Y el 3 quién va a ser, Ochoa? Es lo que te digo. A ver, Ochoa seguramente el contrato que hizo con Chipre. Y además está bien, ¿eh? No, pero es totalmente ventajoso para él. ¿En qué sentido?
Como no es fecha FIFA, el equipo de Chipre no estaba obligado a cederlo a México, no estaba obligado y tenía que entrenar con su equipo. Pues viene a México a grabar comerciales. Ahora, los comerciales son para él, grábalos sin la camiseta de la selección. Eso es Son lo que llama la tus atención, es el uniforme de la selección. El uniforme de la selección, el nuevo uniforme además, el rosita que traen ahora, y sabes que en el partido de fútbol americano de ayer, en Madrid, o sea, no está en Chipre otra vez. Entonces fue de México a Madrid. O sea, entonces cuando va a entrenar con su equipo, ¿no? Si no está en fecha FIFA, no está convocado con la selección mexicana. Sí. Pero el contrato seguramente lo tiene muy condicionado con él. Y estoy seguro que si no negoció dinero, negoció cuando menos que 5 semanas y media antes del Mundial, le den el permiso de ir a integrarse. Lo liberarán. Sí, puede ser. Liberar. Vamos a Yo creo preguntarle. Por eso creemos todos que en el Mundial Ochoa está. Sí. Hay que saber dónde. Las señales de esta semana nos hacen pensar Debe de estar, va a ir a la Copa del Mundo por el compromiso comercial o por la experiencia o por los 6 mundiales o por lo que sea, pero todo indica que va para allá. León Lecanda nos puede dar más información ya desde San Antonio, en el Riverwalk de San Antonio. León, un abrazo. ¿Qué sabes sobre todo este embrollo? Si crees que Javier Aguirre alineó al Tala Rangel como para decir, aquí el que pone las alineaciones soy yo, a pesar de que en la convocatoria haya estado incluido un hombre querido y que está actuando en el Santos, y el tema de Ochoa, ¿qué es lo que sabes al respecto después de día y medio de todo este huracán que ha ocasionado todo lo que sucedió allá en la comarca? ¿Cómo estás? Bien, Miguel, un abrazo a todos en Fútbol Picante. Sí, es un statement, es un comunicado a la interna y también públicamente de que quien toma las decisiones es Javier Aguirre. No es que él va a ir eligiendo a los jugadores locales a cada una de las sedes a donde va la selección mexicana para darle gusto a nadie. A ver, está claro que la afición lagunera esperaba ver a Carlos Acevedo en el partido. Había mucha expectativa, incluso también, hay que decirlo, se promovió a través de la imagen de Acevedo el partido. En los comerciales que utilizó la propia selección mexicana cuando estaba la fase de venta de boletos en un estadio que se llenó, Miguel. Entonces, por ahí le juega un poco en contra este factor, y hablando del tema comercial con el tema deportivo, lo mismo que fue el caso de Guillermo Ochoa. Incluso te podría decir que la señal en cuanto a llevar al propio Acevedo junto a Roberto Alvarado, el Piojo, en la zona mixta previa al partido, pues fue otra vez, ¿no? Como una especie de esperanza o de indicador para mucha gente de que Acevedo podía haber estado como titular en el partido contra Uruguay. Lo hizo Rangel, lo hizo fantástico, concentrándonos solamente en la cancha. México tuvo un muy buen partido en el aspecto defensivo, o sea, si separamos la fase ofensiva de la defensiva, creo que lo hizo muy bien porque controló prácticamente todo el partido en Uruguay, que solamente le remató un par de veces a Tala Rangel, lo hizo muy bien también en el juego aéreo y por supuesto en la salida con los pies. Pero sí, ha sido mucho este tema entre lo comercial y lo deportivo, y después las declaraciones, Mike, sobre los jugadores, ¿no? Incluso Edson Álvarez pasando en zona mixta diciendo qué bueno que estamos en casa, de una forma sarcástica. Bueno, a ver, no es que México no juegue en el país por este tema de que los aficionados se le pueden voltear a México, a la selección, en varios estadios, sino que aquí en el partido de mañana contra Paraguay, que pertenece a Soccer United Marketing, a Zoom, hay 21 patrocinadores, Miguel, 21 patrocinadores presentando el partido. Eso es lo que realmente cuenta, la parte comercial, lo que deja jugar aquí en los Estados Unidos. Ahora, esta parte, León, todo esto que provocó la declaración de Raúl, los comentarios de Edson, Javier lo maneja muy bien, ahí no es tan controversial o nada controversial. ¿Ha habido alguna reacción? ¿Crees que se haya hablado con Raúl de decir, oye, ten más cuidado con las declaraciones porque la afición en redes sociales está vuelta lo que está... Saludos a la mesa de Fútbol Picante desde la Perla Tapatía con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. El cuerpo técnico que comanda Gabriel Milito determinó darle más descanso al equipo rojiblanco, dándole prioridad a que se despejen los futbolistas después del tramo final de la fase regular. Por lo tanto, hoy gozarán su último día libre para reportar hasta mañana en las instalaciones de Verde Valle y meterse de lleno lo que será el objetivo en los cuartos de final, la máquina celeste de Cruz Azul. Por otro
otro lado, a partir de este día lunes comenzó la venta al público en cuanto al boletaje en los cuartos de final de ida aquí en el Estadio Akron. El boleto más económico va desde los 500 pesos hasta el más elevado de los 3,000 pesos. La venta pues va floja al momento, no más de la mitad del estadio va vendido para este duelo ante el conjunto celeste, contemplando que todavía quedan bastantes días para que se dispute este encuentro. Es la información que tenemos desde Guadalajara. Gracias, Diego. Así cerró Chivas, el equipo con más puntos en las últimas semanas del torneo. Solamente perdió contra Gallos allá en Querétaro. El resto de los partidos los ganó. El fútbol mexicano nunca deja de sorprendernos y Chivas siempre está en el ojo del huracán, para bien o para mal. Estamos en un momento crucial de la temporada donde todo se define, donde los equipos se juegan sus sueños de gloria en la liguilla, pero también donde las directivas ya están pensando en el futuro, en cómo armar un plantel competitivo para el siguiente torneo. Y es que en este deporte no hay tiempo para respirar. Mientras unos sudan la camiseta en la cancha buscando el campeonato, otros ya están moviendo fichas en los escritorios para traer refuerzos que puedan hacer la diferencia. El Guadalajara no es la excepción. Después de lograr la clasificación directa a los cuartos de final, algo que parecía complicado al inicio del torneo, la directiva rojiblanca ya tiene la cabeza puesta en el Clausura 2026. Los rumores de mercado empiezan a circular con fuerza, nombres van y vienen y la afición se ilusiona o se preocupa según sea el caso. Porque seamos honestos, no todas las contrataciones salen bien y el rebaño sagrado tiene una larga historia de fichajes que llegaron con bombo y platillo pero que terminaron siendo auténticas decepciones. Pero no todo es mercado de fichajes, también hay que hablar de lo que pasa con los jugadores de Chivas que están representando a la selección mexicana. Ahí es donde se ponen a prueba ante toda una nación, donde los reflectores se encienden aún más y donde cualquier error se magnifica al extremo. La afición mexicana es de las más apasionadas del mundo, pero también de las más exigentes y a veces hasta cruel con sus propios jugadores. Y eso quedó demostrado hace unos días en Torreón, donde uno de los porteros rojiblancos vivió una experiencia bastante amarga, a pesar de tener una buena actuación. También hay espacio para las buenas noticias, para esas historias que nos recuerdan por qué amamos este deporte, ver a un joven canterano cumplir su sueño de vestir la playera del Tri, convivir con las grandes estrellas y darse cuenta de que está codeándose con referentes que admiraba desde niño. Eso es lo que hace que el fútbol sea mágico. Y Chivas tiene varios motivos para sentirse orgulloso en este aspecto, porque no solo está clasificado a la liguilla, sino que sus refuerzos han demostrado ser un acierto rotundo. Así que abróchense los cinturones porque vamos a repasar todo lo que está pasando en el mundo rojiblanco. Dejen su like y su comentario sobre todos estos temas que vamos a tocar, porque la opinión de ustedes es fundamental. Vamos a comenzar hablando primeramente sobre el mercado de fichajes y los posibles refuerzos defensivos que Chivas está buscando para el Clausura 2026, uno de los puestos que el Guadalajara pretende reforzar sí o sí para el próximo campeonato es el de la línea defensiva. Diferentes reportes señalan que el rebaño sagrado tendría una fuerte sangría en esa zona ante las posibles salidas de Gilberto Sepúlveda, Leonardo Sepúlveda, Raúl Martínez y Luis Olivas. Es por eso que la directiva ya está moviendo sus piezas en el tablero del mercado. El primer nombre que suena con mucha fuerza es el de Daniel Aceves, defensor de Pachuca de 24 años, que encajaría perfecto en lo que pide Gabriel Milito. En las últimas horas, 365 Score reportó la suma que pretende ganar el conjunto hidalguense con la venta del defensor. Se pelean por Daniel Aceves. 365 Scores MX puede confirmar que Chivas, Monterrey y Tigres son los equipos interesados en fichar a Daniel Aceves. Pachuca le pone precio entre 2.5 y 3 millones de dólares, una cifra accesible para cualquier club de esos tres. Monterrey y Tigres buscan cerrar cuanto antes, pero Pachuca le dio prioridad a Chivas por la buena relación entre directivas. El rebaño ya contactó a Aceves, que encaja perfecto en lo que pide Milito y podría ser titular. Esta es una noticia muy positiva para el Guadalajara porque demuestra que las buenas relaciones institucionales pueden hacer la diferencia a la hora de fichar jugadores.
que Pachuca le dé prioridad a Chivas sobre equipos con más poderío económico como Monterrey. Y Tigres habla muy bien de cómo están manejando las cosas a Mauri Vergara y su equipo directivo. Además, Aceves es joven, tiene experiencia en primera división y ya jugó liguillas, torneos internacionales con Pachuca. Entonces, no llegaría a adaptarse, sino a competir de inmediato. Pero Aceves no es el único nombre en la lista. Cabe destacar que en las últimas semanas se dio a conocer que Chivas estaría detrás de Eduardo Águila, futbolista que milita en Atlético de San Luis. En los últimos días, Jesús Hernández dio a conocer que el Guadalajara avanza por el Central Potosino. Águila es otro defensa joven que ha tenido buenos torneos con San Luis y que también tendría el perfil que busca Milito para su sistema defensivo. Y aquí viene lo controversial, porque también surgió el nombre de Antonio Briseño como posible refuerzo. Sí, el Pollo Briseño, que se fue de Chivas por la puerta de atrás y ahora podría regresar. José María Garrido reveló esta información en Fútbol con Cerebro de Claro Sports. El Pollo Antonio Briseño, un jugador cumplidor que mete, que siempre pone el esfuerzo por delante. Las cuestiones futbolísticas y técnicas le han faltado en algunos tramos de su carrera, pero eso lo compensa con disciplina. Un jugador que no le sobraría al Guadalajara. A lo mejor por sistema no lo veo tanto entrando, pero sí pudiera tener más minutos de los que ha tenido en Toluca, que han sido nada. Y agregó el periodista, aunado a otras coyunturas que pueden darse en el equipo rojiblanco, el Pollo Briseño es una opción muy importante para regresar al cuadro del Guadalajara. Tengo entendido que también influye el tema familiar. El Pollo quiere regresar a estar con su familia, un punto que juega a favor. Es altamente apreciado por los altos mandos del equipo. Podría darse la casualidad de acompañar a Chivas en estas oportunidades. El Pollo prácticamente no ha tenido minutos en Toluca este torneo, a pesar de que fueron campeones con él en la plantilla. Su situación familiar pesa mucho porque quiere estar cerca de su gente y eso es algo que Chivas siempre ha valorado en sus jugadores. Ahora, la gran pregunta es si deportivamente es lo que necesita el rebaño en este momento. Yo creo que de los tres nombres, Daniel Aceves debería ser la prioridad número 1 para Chivas. Es joven, está en un gran momento y tiene proyección de crecimiento. Eduardo Águila también me parece una buena opción, un defensa sólido que puede aportar, pero lo de Antonio Briseño me genera muchas dudas. Entiendo el tema familiar y respeto mucho eso, pero futbolísticamente no sé si sea lo que necesita el equipo en este momento. El Pollo tuvo su oportunidad en Chivas, se fue de mala manera y aunque es un tipo entregado y profesional, creo que ya pasó su mejor momento. Pensando bien, si Milito lo quiere como opción de recambio y el tema económico no es alto, podría funcionar, pero no debería ser la primera opción. Prefiero 1000 veces apostarle a la juventud y al talento emergente que volver a traer jugadores que ya tuvieron su ciclo en el club. Ahora vamos a hablar sobre una posible salida que está dando mucho de qué hablar y es la situación de Gilberto Sepúlveda, mejor conocido como el Tiva. Chivas se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera para el cruce por los cuartos de final de la liguilla del Apertura 2025. En medio de este contexto sale a la luz que la máquina cementera quiere fichar a Gilberto Sepúlveda para el Clausura 2026. Buscan rearmar la dupla con Jesús Orozco Chiquete. No hay dudas de que el rebaño sagrado para el próximo campeonato se reforzará en la línea defensiva, especialmente porque hay varios jugadores que van a causar baja en esa zona tras entrar en la consideración de Gabriel Milito. Uno de ellos es precisamente Gilberto Sepúlveda, quien pasó de titular indiscutido a suplente desde que el entrenador argentino llegó a Chivas. Es por este motivo que el defensor rojiblanco estaría incómodo, por lo que tanto él como su círculo cercano le estarían buscando un nuevo destino para el Clausura 2026 de la Liga MX. Según José María Garrido, Cruz Azul lo tiene como opción para ficharlo para el año que viene. El Tiva pudiera salir del cuadro rojiblanco, una opción pudiera ser el cuadro de Cruz Azul e incluso podría cubrir el sueldo de Gilberto Sepúlveda, reveló el periodista de Claro Sports en Fútbol con Cerebro.
En el mismo reporte señaló que también se calibra como una opción en la máquina para que sirva como competencia interna para acompañar a Jesús Orozco Chiquete. Esta situación es muy delicada porque estamos hablando de un defensa formado en Verde Valle, que fue capitán del equipo, que tuvo momentos muy buenos con la playera rojiblanca, pero que simplemente no encaja en el sistema de Gabriel Milito. El Tiva es un defensa más tradicional, fuerte en el juego aéreo, pero no tiene la salida de balón limpia ni la velocidad que Milito exige a sus centrales. Por eso perdió la titularidad ante jugadores como Jesús Orozco Chiquete, que sí tienen ese perfil más moderno de defensa, que sabe jugar con el balón en los pies, y aquí viene lo interesante. Cruz Azul estaría dispuesto a recibirlo y hasta cubrir su salario. La idea sería formar nuevamente la dupla con el Chiquete Orozco, que ya funcionó muy bien en Chivas en su momento. Sería una movida que tendría mucho sentido para todas las partes involucradas. El Tiva recuperaría minutos y protagonismo. Cruz Azul se reforzaría con un defensa de experiencia y Chivas liberaría masa salarial para traer a los defensas que sí encajan en el perfil de Milito. Yo creo que esta salida sería lo mejor para todos. El Tiva es un gran profesional, pero ya no tiene espacio en el esquema de Milito, y quedarse otro torneo en la banca solo perjudicaría su carrera. A sus 27 años está en un momento donde necesita continuidad, y en Cruz Azul podría tenerla. Además, formar dupla nuevamente con Chiquete Orozco podría ser beneficioso porque ya se conocen, tienen química y podrían complementarse bien. Para Chivas también sería positivo porque liberaría un salario alto y podría invertir ese dinero en traer a Daniel Aceves o Eduardo Águila, que sí son el perfil que necesita el equipo. Pensando bien, a veces las separaciones son necesarias y esta podría ser una de esas situaciones donde todos ganan. No hay que aferrarse a los jugadores por sentimentalismo cuando futbolísticamente ya no funcionan en el proyecto. Mudando de asunto, pero quedándonos en temas de la selección mexicana, tenemos que hablar sobre la polémica que vivió Raúl Rangel en Torreón durante el partido entre México y Uruguay. En Torreón, la selección nacional de México enfrentó a Uruguay en un encuentro que terminó igualado, sin goles. La afición que fue al Estadio Corona estalló contra Raúl Rangel con insultos, por lo que el portero de Chivas rompió el silencio para responder con un agradecimiento por el apoyo. El actual portero del Guadalajara ha sido clave en el armado de Gabriel Milito, no solo para atajar, sino también con la salida de balón controlada. Este gran momento que lleva en el rebaño sagrado no solo lo llevó a tener un pie dentro del Mundial 2026, sino que también para pelear por la titularidad en la selección. Sin embargo, en Torreón, Raúl Rangel tuvo un ambiente muy hostil debido a que la afición esperaba que Carlos Acevedo viera acción ante cada saque de meta del portero de Chivas. Los fanáticos que se encontraban en el Estadio Corona realizaban el grito homofóbico. Raúl Rangel fue una de las figuras destacadas en el empate de la selección mexicana ante Uruguay, con una atajada clave en el segundo tiempo. Sin embargo, el portero de Chivas recibió una gran cantidad de insultos por parte de la afición mexicana en Torreón. La afición de Santos Laguna claramente prefería ver a su portero Carlos Acevedo como titular y se lo hicieron saber a Rangel de la peor manera posible. Tras el partido, el futbolista del Guadalajara rompió el silencio, pero para agradecer el apoyo en la casa de Santos Laguna. Representar a México es lo más grande que hay. Ante Uruguay dimos todo, aprendimos y seguimos creciendo como equipo. Gracias, afición. Expresó en Instagram una respuesta con mucha clase, tomando el camino alto cuando podría haber respondido de otra manera. Pero quien sí salió a defenderlo con todo fue Raúl Jiménez. El delantero del Fulham no se guardó nada en zona mixta y le respondió duramente a la afición de Torreón en los micrófonos de TV Azteca. Lo que deja tristeza es jugar de local, que te abucheen, que fuera vasco, que le griten puto al portero. Eso es lo que deja tristeza, la verdad. Así es esto, tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. Hay que seguir adelante, trabajar, expresó el futbolista.